Vamos a ir con algo suave, instrumental. Padre, gracias por esta mañana. Sube. Padre, gracias por este tiempo especial. Bendigo este momento de gloria, de bendición y de cielos abiertos. Tu palabra nunca va a regresar vacía. Tu palabra cumplirá los propósitos por los cuales son enviados. Padre, gracias por esta mañana. Gracia y favor sea delante de tu presencia. Bendigo a tu pueblo. Señor, te pido que en esta mañana tu palabra no regrese vacía. Danos sabiduría, inspíranos, trae palabra fresca del cielo. Necesitamos ser alertados de lo que está pasando en este tiempo. Necesitamos que nos reveles lo que se está moviendo en este tiempo. Necesitamos caminar como dice tu palabra, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo. Necesitamos caminar en la luz de la verdad, no en caminos de mentira, no engañados en nuestros propios razonamientos o pensamientos, no envanecidos en nuestros propios pensamientos, sino que caminemos en la luz de tu verdad. Enséñame el camino, enséñame, Señor, el camino por donde tengo que andar. Guíame por camino eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por este tiempo especial. Dios es bueno para siempre. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero continuar con un tema que hemos comenzado el día de ayer, tanto en la radio, aquí en la mañana, como también en la noche. Y es que estamos identificando el espíritu que está gobernando el presente siglo. Y es un espíritu llamado el espíritu de engaño. Jesús dijo claramente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces el engaño es un espíritu que se está metiendo en todos los niveles de la sociedad. Se está metiendo en la religión, se ha metido en la política, se ha metido en la iglesia evangélica, se ha metido en el barrio, se ha metido en la familia, se ha metido en el trabajo, en las amistades, entre hermanos. Es decir, en todo lugar estamos rodeados siempre por espíritu de engaño, porque el engaño, el gran engañador, se puede decir, es Satanás. Y habíamos visto el día de ayer acerca de Salomón. Y podemos decir en un resumen, no quiero repetir ya lo de ayer, sino quiero avanzar a otro punto. Podemos decir que Salomón fue engañado por su propio corazón que se desvió. Él mismo, su corazón se desvió de la voluntad de Dios. Su corazón se desvió y fue engañado por su corazón entenebrecido. La Biblia dice que cuando Salomón ya fue viejo, dice que su corazón se desvió, ¿verdad? Las mujeres que él tuvo hicieron desviar su corazón. Y entonces él se apartó de la verdadera fe a la cual él había empezado cuando recién empezó a ser rey. Ya viejo se desvió. Ya viejo le comenzó a volverse una persona promiscua, se puede decir, tuvo muchísimas mujeres y desviaron su corazón hacia la idolatría, hacia la hechicería, y realmente se volvió, se puede decir, malo delante de Dios. Entonces habíamos también enseñado que por esa razón, porque él se apartó de Dios, dice que Dios se enojó contra él y dice que Dios le dijo: romperé tu reino. Ahí es cuando hablamos del reino que se dividió. Entonces el reino de Israel se dividió. Fue por primera vez en la historia que el reino de Israel, las 12 tribus se dividieron. 10 tribus se fueron, como quien dice, con un sirviente del reino, porque Dios le dijo a Salomón, le dijo: por cuanto no has andado correctamente por delante de mí, como si anduvo David tu padre, yo romperé el reino de ti y lo entregaré a un sirviente tuyo. Entonces, quien heredó gran parte del reino fue un sirviente llamado Jeroboam. Y sin embargo,
el hijo de Salomón, llamado Roboam, solamente heredó una tribu, la tribu de Judá, donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo de Dios. Las otras 10 tribus pasaron o se unieron, se puede decir, al reino de Jeroboam. Entonces, en ese tiempo, en ese periodo de la historia, es un periodo trágico, se puede decir, porque fue el reino de Israel se dividió. Entonces, también habíamos dicho también que el hijo de Salomón se llamó Roboam, y este supuestamente debió haber heredado todo. Sin embargo, por la desobediencia o por la rebelión de su padre, prácticamente solamente heredó una tribu, la tribu de Judá. Entonces habíamos también enseñado que en la obediencia de los padres está la bendición de los hijos. Que en la obediencia de los padres está la bendición de los hijos. Mire, en la obediencia de David, su hijo Salomón llegó a ser rey. Pero en la desobediencia de Salomón, su hijo Roboam perdió prácticamente o se quebró el reino en sus manos. Esto es interesante. Entonces, mis amados, el hijo de Salomón, Roboam, solamente heredó una tribu, que es la tribu de Judá, y el sirviente más bien de Salomón, que se llamó Jeroboam, él heredó 10 tribus. Entonces, ahí es cuando Israel se divide. Pero una de las causas por el cual se divide, anoche lo toqué un poquito y hoy también vamos a ponerlo ahí para que usted entienda esta parte. ¿Por qué se dividió? Es que cuando el hijo de Salomón, Roboam, cuando muere su padre y ahora él es el rey, dice que las tribus de Israel, ¿verdad?, forman una comisión. Los ancianos del pueblo vienen ante él, representantes de todas las tribus, de las 12 tribus, y vienen a decirle a Roboam, le dice: ahora que tú vas a ser el rey. Eso lo encontramos en Primera Reyes capítulo 12. Ahí está, le dicen lo siguiente, la petición que le hacen es lo siguiente. Primera de Reyes capítulo 12, verso número 4. Le dicen: mira, Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, o sea, tu papá Salomón agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces, esto es sencillo, esto es claro. Los ancianos representantes de todas las tribus vienen donde el nuevo rey, donde el joven rey, y le dicen: mira, tu papá Salomón agravó nuestro yugo, puso pesada carga. O sea, al comienzo fue un buen rey. La Biblia dice que Israel estaba feliz y contento por tener un joven rey como Salomón, sabio. Pero, mis amados, con el pasar del tiempo, el corazón del hombre se desvió, fue engañado y cayó en una apostasía, y el hombre se volvió malo, se puede decir, y agravó el yugo del pueblo, les impuso más tributo de lo correcto. Y entonces, mis amados, está diciendo ahí que cuando ahora Roboam, el hijo de Salomón, ahora es el nuevo rey, los ancianos o todo el pueblo viene y le dice, y le hace esta petición. Le dice: ahora que tú eres el nuevo rey, mira, disminuye en algo la carga que tu padre puso sobre nosotros. Entonces voy a resumirlo esto porque es bastante extenso y el tiempo no me da aquí. ¿Qué es lo que pasó? Ya usted lo va a leer tranquilamente ahí en forma detallada, pero escúcheme en esta mañana. De pronto Roboam entonces le dijo a esa comisión que vino a hacer esa petición, le dijo: váyanse y en 3 días regresen y les daré la respuesta. Entonces lo que hizo Roboam fue, primeramente consultó, dice la Biblia aquí más adelante, que consultó con los ancianos. Los ancianos le dijeron: mira, cuando los ancianos, o sea, les consultó esto, y los ancianos le dieron consejo. Le dijeron: mira, Roboam, sírvele a este pueblo, ¿verdad? Sírvele. Tú has sido puesto, si ahora eres rey, si te dieron autoridad, si te dieron dominio, si te dieron poder, no es para que te sirvas del pueblo, sino para que sirvas al pueblo. Ese debe ser el principio el cual mueve a toda persona, a toda autoridad, a toda persona que pretende ser una autoridad. Debe ir con esa consigna y nunca olvidarse que fue llamado, que es un servidor del pueblo, no es alguien que se sirve del pueblo.
Entonces, toda persona con autoridad, ¿verdad? Recibe autoridad, usted recibe autoridad, recibe potestad, recibe poder, no para servirse del pueblo, sino para servir al pueblo. Entonces, un político, un alcalde, un gobernante recibe autoridad para servir al pueblo. Un pastor recibe autoridad, o levantado por Dios, Dios le da autoridad para servir al pueblo, para enseñar al pueblo, para orar por el pueblo. Entonces, eso es, toda persona que recibe autoridad es para servir a los demás. Entonces los ancianos le dicen, sírvele a este pueblo y ellos te van a servir. Cuando alguien sirve, ¿verdad?, al pueblo, el pueblo también te va a servir a ti. Entonces es algo así, mis amados. Aleluya. Entonces no quiero quedarme ahí. Entonces lo que pasa es que Salomón, dice la Biblia, que Roboam, el joven rey ahora, el hijo de Salomón, desechó el consejo de los ancianos y se fue a pedir consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y los jóvenes que se habían criado con él le dieron el siguiente consejo. Le dijeron, mira, diles al pueblo lo siguiente. Diles, si tu padre nos puso yugo, yo les pondré mayor yugo. Diles que el menor dedo de tu padre, el menor dedo tuyo, es más grueso que los lomos de tu padre. Diles que si mi padre les cargó con pesado yugo, yo les voy a añadir más a vuestro yugo. Diles, mi padre les castigó con azotes, mas yo los voy a castigar con escorpiones. Primera de Reyes, capítulo 12, verso número 11. Yo los voy a castigar con escorpiones. Verso 11. Aleluya. Entonces los jóvenes le dieron este consejo al nuevo rey Roboam. Y este muchacho desechó el consejo de los ancianos y aceptó el consejo de los jóvenes. Y allí es donde viene la primera palabra de sabiduría que quiero que usted y yo entendamos esta verdad, especialmente los jóvenes que me escuchan. Y dije lo siguiente anoche: los ancianos dan consejos desde la experiencia. Aleluya. Los ancianos dan consejos desde la experiencia. Los ancianos aconsejan desde las experiencias. Pero el joven, el consejo de los jóvenes no mide las consecuencias. El consejo de los jóvenes no mide las consecuencias. Por eso es que encontramos a muchos jóvenes cuando dicen, ¿y por qué lo hiciste? No, es que mis amigos me dijeron que lo haga. Ellos me dijeron que también vaya con ellos. O sea, no miden consecuencias, ¿verdad? Y de pronto un joven se ve envuelto en un robo, se ve envuelto en un atraco, se ve envuelto de pronto en una situación así, y de pronto ese joven se siente prácticamente engañado porque siguió consejo de los amigos. El consejo de los jóvenes no mide consecuencias. Ellos solamente actúan, ¿verdad?, impulsado nada más por su corazón, se puede decir desviado, pero no miden las consecuencias de sus actos. Entonces los jóvenes por lo general no miden consecuencias. Ellos solamente toman decisiones por impulsos y por emociones, ¿verdad? Por eso es que usted ve jóvenes a los 14, a los 15, a los 16 saliéndose de su casa. No miden consecuencias. No piensan en dónde voy a estar, si tengo una mesa para comer, si tengo una cama para dormir, si este muchacho ya trabaja. No, nada. Eso no existe. No miden consecuencias. Solamente actúan impulsados por sus deseos y pasiones desordenadas. Entonces, mis amados, este muchacho Roboam tomó el consejo de jóvenes como él, que era un consejo, ¿verdad?, impulsado por la arrogancia, por la prepotencia, porque le dieron un puesto, un título. Ahora siguió el consejo de los arrogantes, de los prepotentes, de los que menosprecian a los demás, de los que se sienten superiores, porque ahora está en una mejor posición. Entonces, este consejo prácticamente le hizo perder, porque cuando las tribus vinieron hacia él para decirle cuál es tu decisión, vas a disminuir se puede decir la carga que tu padre puso, o qué vas a hacer. Y entonces él les habló fuertemente y les dijo: no, si mi padre les puso pesado yugo, yo voy a añadir más. Si mi padre les castigó con varas, yo les voy a castigar con escorpiones. Entonces el pueblo dijo: Israel, a tus tiendas, con este rey no pasa nada. Y mis amados, y parecería que ese es el espíritu del presente siglo. ¿No se da cuenta que vamos de mal en peor? ¿No se da cuenta que cada vez uno dice, no, cuando iba a entrar Ollanta, no, este sí va a ser, este es un general, este fue del ejército, este va a poner a todo el mundo en su lugar? Entró Ollanta y fue peor. Le metieron a la cárcel, estuvo más de un año metido en la cárcel por corrupción.
Aleluya. Entró el viejito. No, el viejito sí, esta la va a hacer porque el viejito ya está viejito y él va que quiere plata. Ya se va a morir, ya está el viejito. Entró el viejito y la malogró más todavía. Aleluya. Entonces, y así, entra otro y cada vez va siendo peor. Aquí fue igual, ¿verdad? Salomón empezó bien y terminó mal. Vino su hijo Roboam, el pueblo dijo: disminúyenos un poco los tributos, que bajen un poco las cosas, que baje un poco el gas, que baje un poco la carne. Fue peor todavía. Les puso más cosas, más difíciles, subió más todavía. Entonces vino no, ahora sí este es del pueblo, este es un campesino, este va a trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces todo se duplicó. Y es que, mis amados, lo mismo que está en la Biblia, es lo mismo que está pasando el día de hoy. Por eso miremos este libro profético, que esto que aquí está escrito, aleluya, está encerrado, cosas que el día de hoy están pasando y no van a pasar. Yo sé que alguien ya está entendiendo, su corazón se está alumbrando. Entonces fue peor. Y usted se da cuenta que esto que está viviendo en el mundo es cada día es peor, ¿verdad? Cada día es peor. Aleluya. Dios es bueno para siempre. Pero escúcheme aquí entonces. Entonces Roboam perdió entonces, todas las tribus se le fueron y solamente se quedó con una sola tribu, la tribu de Judá. Y entonces las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam, el sirviente del rey, e hicieron entonces aparte otro reino. O sea, se dividió, se partió el reino. Aleluya. Esto es interesante. Voy a avanzar un poquito más aquí. Entonces, mira aquí. ¿Qué es lo que pasó? Más adelante la Biblia habla del pecado de Jeroboam. Si usted lee Primera de Reyes capítulo 12, en el verso 26, por ejemplo, ahí dice, el verso 25 dice, el pecado de Jeroboam. ¿Qué es lo que pasó con Jeroboam? Esto también es interesante. Aleluya. Jeroboam entonces, ahora el rey de las 10 tribus que se habían dividido, ¿verdad? Yo creo que usted me entendió bien. Jeroboam era el rey de esas 10 tribus que se habían dividido de Israel, y solamente Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con una sola tribu, que es Judá, donde estaba Jerusalén. Pero había un problemita ahí. Sucedía que las 10 tribus, o sea, Israel se dividió políticamente, pero no se dividió religiosamente o espiritualmente. Entonces, de tal manera que las 10 tribus que se habían dividido seguían subiendo a Jerusalén, que está en Judá, seguían subiendo a adorar a Dios allá en Jerusalén, que queda en Judá. Entonces iban todos los años para allá. Iban todos los años, adoraban y regresaban. Adoraban en la fiesta solemne que ellos tenían todos los años, adoraban y regresaban. Hasta que un día Jeroboam, el rey de las 10 tribus, pensó en su corazón y dijo: si este pueblo sigue subiendo allá a Jerusalén, allá a Judá, de pronto en una de esas, el rey que está allá, Roboam, los va a convencer, los va a enamorar, y entonces los va a convencer y finalmente se pueden quedar con el rey Roboam, y yo, que soy el rey aquí, Jeroboam, me van a matar a mí. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí? Esto es interesante. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 12, verso 26. Ahí está, verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces este temor le entró en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que hizo entonces, guiado por este temor? El rey Jeroboam. Entonces, ¿sabes qué es lo que hizo? Verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: ya bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hizo entonces Jeroboam? Jeroboam dijo entonces: si este pueblo sigue subiendo allá a Jerusalén a adorar, en una de esas se va a quedar por allá y a mí se van a rebelar contra mí. Entonces Jeroboam dijo: les voy a hacer aquí 2 becerros de oro. Uno hizo en Betel y otro en Dan. Le voy a hacer 2 becerros de oro para que el pueblo solamente adore aquí y ya no tenga que subir a Judá, a Jerusalén, para adorar allá. Y así ya no se van para allá y se quedan acá. Entonces eso sucedió, y esa parte es interesante porque yo le llamo esta parte, mis amados, la
adoración falsificada. Aleluya, la adoración falsificada. El espíritu de engaño está metiéndose también en esta parte. La adoración falsificada. Aleluya. ¿Cuánta gente, cuántos ministros, cuántos adoradores están prácticamente cayendo en esta situación? Aleluya. Donde no hay una adoración verdadera. ¿Qué es lo que sucedió entonces con Jeroboam? Él entonces les dijo, ya no suban a Jerusalén a presentar ofrenda o sacrificio allá, sino que aquí ustedes van aquí solamente ustedes tienen que adorar. Aleluya. Y levantó altares y entonces hizo fiestas. Dice ahí el verso 33, Primera de Reyes 12, 33, dice ahí. Dice desde el 32. Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. Aleluya. Y dice, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahí me quiero quedar por ahora. Esto realmente hay muchísimo material que hablar, pero me quiero quedar aquí. Aleluya. Dice que este rey Jeroboam, ¿verdad?, le comenzó a levantar altares cuando él no tenía esa orden, ¿verdad? Comenzó a levantar altares para poder hacer que el pueblo, desviar al pueblo de su verdadera adoración. Aleluya. Mis amados, y especialmente la iglesia que me oye, mucha gente está levantando altares que Dios no lo mandó a levantar. Mucha gente está desviando a mucha gente y los está llevando por caminos de error. Entonces, cualquier persona el día de hoy, alguien que tiene un poquito de gracia, alguien que oró por alguien y se sanó, alguien que dio una buena prédica por ahí y por ahí como que Dios lo iluminó, alguien que dio una palabra profética y como que se cumplió. Mis amados, entre todas, de pronto hay gente que está tomando, como quien dice, se está tomando atributos y se está auto-ungiendo, se está autoproclamando y está levantando altares que Dios no lo mandó. Y entonces el pueblo que subía, como se dice, a adorar a Dios a un lugar, ahora ya dejó de subir y ahora le está diciendo, ven que aquí también tenemos un altar que hemos levantado. Ese espíritu, por eso es que estamos hablando, la serie se llama El Engaño. Se llama El Engaño, está pasando el día de hoy. Todo el mundo está levantando altares ahora, ¿verdad? Altares que muchos de ellos Dios no los mandó a levantar. Altares en rebelión, altares en desobediencia, porque la mayoría de ellos se salieron sin la bendición del Padre. Se salieron, como se dice, enojados, se salieron amargados, se salieron, ¿verdad?, sin la bendición de la casa y levantaron sus propios altares. El espíritu de engaño está dividiendo y partiendo el cuerpo de Cristo. Por eso es que en esta mañana yo quiero enseñarle a la iglesia que el pueblo entienda bien esta parte. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Estamos rodeados de engaño. Estamos rodeados de un círculo de engaño, se puede decir, mis amados, y que está llevando a mucha gente hacia una destrucción. Está llevando a mucha gente hacia una destrucción. Entonces la gente ahora, entonces está levantando altares que Dios no los mandó a levantar. Está levantando altares que Dios no los mandó a hacer. Aleluya. Y muchos de ellos están yendo a altares que su pastor no sabe, ¿verdad? Que su pastor no tiene conocimiento. Y entonces comienzan a levantar altares, como se dice, en secreto. Y mis amados, y finalmente terminan en espíritu de confusión y terminan totalmente desviados de la voluntad de Dios. Entonces, esto sucedió en ese tiempo. Hay un círculo vicioso de engaño de lo que está pasando el día de hoy. Aleluya. El pueblo fue engañado, ¿verdad? Y le levantaron altares que Dios no los mandó a levantar y comenzaron allí a adorar supuestamente a Dios, pero en realidad
esos altares Dios nunca les mandó a levantar de esa manera. Yo no puedo levantar un altar en desobediencia. Yo no puedo levantar un altar, se puede decir, revelándome de mi autoridad, ¿verdad? Toda persona que levante un altar revelándose de su autoridad sin la bendición, aleluya, porque hay un orden en el reino de Dios. Querramos o no, hay un orden, nos guste o no nos guste, hay un orden en el reino de Dios. Hay mucha gente que camina a su manera. Hay mucha gente que oye voces extrañas. Hay mucha gente que está guiándose. Por eso es que la serie se llama El Engaño. Hay mucha gente que está guiándose por sueños falsos, por profecías falsas, por visiones falsas. Y entonces están levantando altares que Dios no los mandó. ¿Qué sucede entonces cuando una persona levanta altares que Dios no los mandó? Entonces la Biblia dice que ese altar que Jeroboam había levantado, aleluya, Dios entonces lo quebró. Está diciendo ahí, mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 13, a ver si lo pones ahí, capítulo 13, verso número 5. Mira lo que dice ahí, verso 5. Dice, y el altar se rompió. El altar se rompió. ¿Qué altar se rompió? El altar que levantó Jeroboam. El altar que levantó este hombre, ¿verdad? Porque no le gustó que el pueblo vaya allá. Tuvo celo, tuvo envidia del rey que estaba allá y dijo, de repente el pueblo se va a quedar allá. Y entonces cuando este pueblo está bajo mi gobierno, se puede decir, entonces le voy a levantar aquí altares para que ya no tengan que irse para allá y tengan que quedarse acá. Aleluya. Dios es bueno para siempre. Entonces, mis amados, es bueno levantar, voy a decir algo delicado y espero que usted me entienda bien. Es bueno levantar altares en la casa, pero nunca el altar de tu casa va a reemplazar el altar que Dios ha establecido en una iglesia. Aquí levantamos altar, yo levanto altar, yo oro en este lugar, en mi casa, en mi cuarto, o aquí en la cabina, o no sé, pero yo levanto un altar en un cerro, yo me voy a levantar un altar en un desierto. Usted puede levantar altar lo que sea, pero mucha gente está cayendo en un engaño y dice, no hermano, no voy a la iglesia, pero aquí en mi casa estoy orando. No voy a la iglesia, pero aquí en mi casa estoy levantando altar. No voy a la iglesia, pero aquí en mi casa estoy levantándome temprano y aquí también levanto mi altar. Entonces, mis amados, ningún altar que usted levante va a reemplazar el altar, ¿verdad? Que ha sido santificado, que ha sido levantado, se puede decir, que ha sido ordenado por Dios para que ahí se reúne el pueblo para adorar a Dios. Entonces, todos tenemos que levantar altares, es cierto. En cada casa tiene que haber un altar, pero nunca usted me puede decir que ese altar que usted levantó en su casa va a reemplazar el altar que Dios ha establecido en un lugar donde su pueblo se reúne. Aleluya, eso es antibíblico. Pero el día de hoy nos encontramos con un montón de gente. No, yo en mi casa oro, yo no tengo por qué ir a la iglesia. Es más, Dios me habla a mí así. Sí, Dios me habla y me dice que ayune, me dice y dice que Dios le habla y su vida es una ruina. Dice que Dios le habla y su vida, ¿verdad? Está, como se dice, por los suelos. Y su vida es un enredo total. Entonces, pero dice que Dios le habla. Qué cosa más terrible, mis amados. Aleluya. Dios es bueno para siempre. Yo tengo miedo de esa gente cuando dice que Dios le habla todos los días. Yo le digo, a mí Dios no me habla en voz audible todos los días. Dios me habla por su palabra. Y mire cómo Dios nos ha levantado y nos ha bendecido. Y la gente que dice que Dios le habla, ¿verdad? Su vida está hecha a pedazos. Entonces, mis amados, yo no sé qué voces escucharán, pero le aseguro que no es la voz de Dios. Todo altar entonces que levantó Jeroboam, dice que el altar se rompió. El altar se rompió. ¿Por qué? Porque son altares levantados bajo egoísmo. Son altares levantados bajo el temor, bajo el celo, bajo la envidia. Fueron altares que se levantaron con otra motivación, con otro espíritu. Aleluya. Se levantaron altares, mis amados, se puede decir en rebelión. Se levantaron altares sin bendición, sin sujeción, sin permiso, sin la bendición de la cabeza, del padre espiritual o de la casa. Entonces dice, el altar se rompió. El altar se rompió y se derramó ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Aleluya, gracias Jesús. Gracias Jesús, Dios es bueno para siempre. Entonces, mis amados, es bueno que usted levante altar en casa, pero no se engañe. No haga como mucha gente que dice, no, yo aquí en mi casa levanto mi altar. Aleluya, porque cuando usted levanta su altar en su propia prudencia y te olvida del altar principal que está en la casa, usted está como Jeroboam. Jeroboam le dijo al pueblo, ya no tienen por qué subir a Judá, ya no tienen por qué ir a la casa de Dios, ya no tienen por qué ir a Jerusalén, ya no, aquí nomás les voy a levantar un altar y aquí se van a quedar y aquí ustedes van a adorar. Eso se llama becerros de oro. Y el día de hoy hay muchísimo pueblo en esa condición. Hay muchísima gente que cuando uno le pregunta, hermano, ¿no estás congregando? No, no estoy congregando, pero en mi casa estoy orando. En mi casa estoy levantando un altar. Entonces así era este Jeroboam. Pero por eso es que esa gente que dice así, luego tiene problemas, luego vienen ataques, luego comienza persecución. Son gente que nunca el ay se le va. Son gente que siempre, porque decidieron ellos levantar sus propios altares, desconocer la autoridad que Dios ha puesto delante de ellos, no reconocer una cabeza, no reconocer un hombre de Dios, no reconocer un padre espiritual o un pastor, o como para usted lo quiera hacer. Si no le gusta padre espiritual, por lo menos como pastor. Pero entonces la gente, cuando no reconoce eso y dice, yo aquí en mi casa voy a orar, en mi casa voy a ayunar, en mi casa voy a vigilar, en mi casa, ahí levanta su propio altar. Eso hizo Jeroboam. Y la gente piensa que está bien. Pero yo quiero leerte esta palabra. Ponme ahí, Corintios. Ponme ahí, Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso número 3. Rapidito, me quedan 5 minutos, estoy terminando. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso número 3. Aleluya. Mire lo que está pasando el día de hoy con mucha gente. Esto es lo que está pasando el día de hoy con mucha gente. Aleluya. Amados, uno puede creer en Dios y también estar engañado. Uno puede estar en una iglesia y también puede estar engañado. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso número 3, dice la palabra ahí. Dice así, pero temo que como la serpiente, el apóstol Pablo escribiendo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice que aún los creyentes podemos ser engañados, dice, por la serpiente, nuestros sentidos puedan ser engañados. Lo voy a leer desde la versión NBI, Nueva Versión Internacional, que me dejó un poquito más claro este asunto. La Nueva Versión Internacional dice así, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro con Dios. A ver si lo pone mejor esa versión, la versión NBI. Dice, lo voy a repetir y aquí termino, cierro por ahora. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro. Dice, los pensamientos de ustedes sean engañados. ¿Cuánta gente, verdad? Si usted me dice que usted levanta un altar, pero no tienes compromiso con la visión de Dios, no tienes compromiso con la casa de Dios, no tienes compromiso con el hombre de Dios, no tienes compromiso con las actividades que se hacen dentro de una iglesia, ¿verdad? De una familia, de una visión de Dios, mis amados, entonces ya fuiste engañado. Tus sentidos han sido engañados. ¿Verdad? Y hay mucha gente que camina con sentidos engañados. Hay gente que dice, no, yo no respeto a hombre, yo solamente obedezco a Dios. Parece muy bueno ese pensamiento, pero en ese pensamiento no reconocen autoridad. Dicen, no, yo a hombre no le creo, yo le creo a Dios. Pero Dios se manifiesta y Dios puso hombres. Que un hombre te haya pagado mal, que un hombre de Dios te haya traicionado, que un hombre de Dios te haya decepcionado, no significa de que a todos nos metas en un mismo saco. No significa que diga, no, yo a hombre, no, yo no obedezco a hombre.
Porque mucha gente tiene ese pensamiento y por eso que no se sujeta a nadie. Cuando Dios nos enseña por su palabra, ¿verdad?, que Él estableció padres espirituales, que Él estableció cabezas en esta tierra, ¿verdad?, en donde Dios extiende su paternidad a través de hombres o mujeres que tienen la presencia de Dios en sus corazones. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Cuando una persona, sus pensamientos han sido desviados de su compromiso con Dios y con su obra y con la iglesia, entonces ya tus sentidos han sido engañados. Y usted camina en su propio razonamiento, en su propio pensamiento. Crees que estás bien, pero no lo estás. Yo mismo le digo al Señor: hazme entender el camino. A ver si ese texto lo encuentras por ahí. Hazme entender el camino por donde debo de andar y guíame por camino eterno. Muchos de nosotros, el engaño también se nos puede meter. Yo puedo pensar que estoy bien. Yo puedo pensar que la decisión que tomo estoy bien, ¿verdad? Hay muchos hombres de Dios, pastores, que toman decisiones y lo hacen bajo el engaño, y luego deciden o eligen la persona que no tenían que haber elegido para ponerle en una posición de liderazgo. Fueron engañados. El engaño está metido en todo sitio. Aleluya. El engaño está metido en todo sitio. A veces algunos hombres o mujeres de Dios toman decisiones entonces basados bajo un engaño. El engaño se metió, el engaño se puede meter. Usted puede creer que algo está bien, pero no está bien. Para usted está bien, pero en realidad no está bien, ¿verdad? Usted puede creer que usted tiene la razón, pero no la tiene. Usted puede creer que usted está correcto, pero está torcido. Yo puedo creer que puedo estar bien, pero no estoy bien. Yo puedo creer que tengo la razón, pero de repente no la tengo. Que Dios nos ilumine. El apóstol dice: aleluya, hazme entender el camino. Hazme comprender, enséñame si estoy caminando correcto. Enséñame, dice la Biblia que el hombre muchas veces se envanece en su propio razonamiento, en su propio pensamiento. Y el hombre se pone necio y dice: no, así es y así es. Y luego cuando las cosas salieron mal, luego cuando el líder le traiciona, luego cuando la iglesia se le divide, luego cuando se levantan contra él, dicen: Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Por qué elegí mal? El diablo, no. El diablo te engañó a ti. El espíritu de engaño se ha metido. Aleluya. En el nombre de Jesús, solamente en Cristo está la verdad. Amén, Jesús. Dios es bueno para siempre en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra no regresa vacía. El tiempo nos ha quedado cortísimo, no he llegado a donde quería rematar, se puede decir, esta palabra. Esto se va a poner mucho mejor, yo le aseguro. Viene una parte, pero que a usted le va a volar la cabeza. Así que manténgase conectado en los días que vienen, porque estoy seguro que esta serie del engaño va a continuar por un buen tiempo, hasta que Dios nos vaya guiando. Mis amados, que Dios nos bendiga. La iglesia, hoy los esperamos a las 7 de la noche. Ministerio Venga a tu Reino, los esperamos aquí en la casa del Padre. Conéctese con nosotros, escríbanos, llámenos para que usted también quiere venir aquí a la casa. Escriba rápidamente nuestro número, anote rápido, 921-65-8405.